de análisis de malla y de lo que demos hoy para que vayan preparándose para la sumativa. Ya les comparto pantalla, me confirman, ya les va a cargar. Sí, se ve el capítulo 4 del libro. Sí, ya se ve. Sí, profe. Ok, listo. Bueno, arranquemos. Igual sigan haciendo ahora, les dejo unos ejercicios de análisis de malla y sigan haciendo análisis de nodo junto con los ejercicios que veamos en este capítulo, junto con los teoremas de los ejercicios. Teorema de circuitos. Además del análisis de malla y de leyes de Kirchhoff, también se pueden implementar otros teoremas para poder desarrollar el análisis de circuito. Cuando hablamos de análisis de circuito es únicamente llegar a una variable dentro del circuito, ya sea voltaje o sea corriente. Si se dan cuenta, es lo único que nos hemos enfocado en hallar todo este semestre, o tensión o corriente. En el primer corte hallábamos resistencia equivalente o resistencia en serie, resistencia equivalente en una fracción del circuito, pero ya lo que es teorema de circuito y leyes de Kirchhoff, únicamente lo que se halla aquí son tensión o corriente, dependiendo de qué teorema se deba aplicar o es más conveniente aplicarlo. Entonces de eso se trata el análisis de los teoremas de circuito. Vamos a empezar con este de acá, teorema de superposición. Linealidad no entra, linealidad entra en aplicaciones en el otro semestre. Teorema de superposición. Teóricamente vamos a ver en qué consiste este teorema de superposición. Dice, el principio de superposición establece que la tensión entre los extremos o la corriente a través de algún elemento, o sea, ya sea tensión o corriente, en un circuito lineal, o sea, cualquier circuito que estemos trabajando, un circuito lineal es aquel que está conformado por resistencia, capacitores y bobinas. En este caso vamos a enfocarnos en un circuito puramente resistivos, compuesto por ¿qué? Por nada más resistencias. ¿Sí? Haciendo el ejemplo en este que saca. Establece que la tensión entre los extremos o la corriente a través de un elemento en un circuito lineal es la suma algebraica de las tensiones, esas mismas que vamos a hallar, o corrientes, esas también mismas que vamos a hallar, a través de ese elemento, a cada fuente independiente cuando actúa totalmente sola. O sea, que en teorema de superposición vamos a estar desconectando y apagando fuentes. Apagamos unas y desconectamos las otras. Luego encendemos las que estaban desconectadas y apagamos las que ya estaban encendidas. De eso se trata el teorema de superposición. Y vamos a ir hallando que ya sea corrientes, como lo dice aquí, o voltajes, tensión o corriente. Es lo que nos interesa para hallarlo. Pero de manera independiente. Independiente es cuando cada fuente opera de manera, es que valga, no quiero decir otra vez de manera independiente, sino de manera dividida. Primero una, después la otra, y así, o por individual. ¿Cierto? Bueno, pasos a aplicar el teorema de superposición. Pregunta que a veces tiende de pronto a salirle a alguno de ustedes ahí en la sumativa. De acuerdo al teorema de superposición, ¿cuáles serían los tres pasos que deben tenerse en cuenta? Ahí están. Dice, apagar todas las fuentes independientes. Siempre vamos a estar apagando las fuentes, pero siempre vamos a exceptuar una. Se supone que vamos a siempre a tener una sola encendida y luego hallamos el voltaje o hallamos la corriente. Luego apagamos la que estaba encendida y prendemos la otra, y así. Determine la salida de tensión corriente luego que esté esa sola encendida debido a esa fuente que quedó prendida. Ahí está. Aplicando ya las técnicas cubiertas en el capítulo 2. Profe, ¿cuáles son esas técnicas? Análisis de malla, análisis de nodo, divisor de voltaje o divisor de corriente. Repita el paso 1 en cada una de las demás fuentes independientes, lo que les acabo de decir. Desconectamos una, apagamos la otra y así. Y al final haya la contribución total, sumando algebraicamente todas las fuentes. Vamos a hacerlo con un ejemplo que tenemos aquí. Antes de llevarlos al ejercicio, déjenme a ver si puedo coger algo del libro, pero me refiero a que cómo vamos a hacer
las fuentes, que aquí no está, no. Me va a tocar dibujárselos aquí. Profe, ¿cómo vamos a estar apagando las fuentes? Eso es lo que les voy a explicar acá. Déjenme y les comparto el Paint mejor. Vamos a ver si tengo algo de la clase 2021. Introducción a los circuitos. Si ya tengo esa clase grabada con las fotos, perdón. Las fotos de eso para no volverlo a dibujar si ya la tengo aquí. Thevenin Norton. No parece que no. Superposición. Ah, parece que sí. Acá está. Vamos a ver si abre. Ah, pero aquí es el ejercicio. Bueno, ya tengo el ejercicio ahí. Estoy mirando acá una cosa, ya les comparto por allá. Listo. Bueno, no lo tengo, va a tocar dibujarlo acá. ¿Qué vamos a hacer en el teorema de superposición? Superposición. Vamos a estar desconectando las fuentes, pero resulta que vamos a decir que las fuentes de voltaje, cuando las vayamos a apagar, no es apagarla. ¿Y cómo la representamos en un circuito? Las fuentes de voltaje la vamos a hacer un cortocircuito. Las fuentes de voltaje se reemplazan por un cortocircuito en caso que vayamos a desconectar todas y dejemos solo una. Y las fuentes de corriente las vamos a hacer un circuito abierto. Creo que apareció algo de teoría en el corte 1, que es un cortocircuito y que es un circuito abierto. Se está viendo, ¿verdad? Fuente de voltaje. Vamos a hacerla un corto. La letra está muy grande. Fuente de corriente. Un circuito abierto. Voy a tratar de disminuir aquí algo. Esto es porque esto acá no lo amplié. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Una fuente de voltaje, ¿verdad? Supongamos que esto es una fuente de voltaje con la polaridad. Ah, bueno, ya sé cómo hacerlo. Voy a llevarlo mejor al multisim. Con multisim es más fácil, pues ya están las fuentes. Déjenme que abra multisim y sígale. La fuente de voltaje, hacerla un corto, es simplemente unir el camino, o sea, unir el cableado, unir el conductor. Mientras que una fuente de corriente es abrirla, dejar el espacio o abrir el circuito. Entonces, recuérdenme, si yo hago una fuente de voltaje, un cortocircuito, ¿eso qué quiere decir? ¿A qué es igual un corto? A la unión de dos cables, por así decirlo. La unión entre uno de dos elementos vivos de un circuito, ¿verdad? Dos líneas, ¿sí? Que teóricamente, y se los he dicho, matemáticamente es cuando la resistencia o la impedancia se hace cero. Pero físicamente lo que ocurre es la unión de dos elementos vivos, ya sea fase o fase neutra. Y la resistencia en ese momento se hace cero. Teorema de superposición. Sí se ve allá multisim, ¿verdad? Sí, señor. Listo, entonces las fuentes de voltaje las vamos a hacer. Esta es una fuente de voltaje. Al hacerlas yo un cortocircuito, es tratar, vamos a hacer el mismo, o sea, igualado. Esto quiere decir el igual a esto. Hacerla yo un corto, quiere decir que es lo siguiente.
El hacerle ahí un corto es hacer esto, ¿sí? Reemplazar ahora este cable o este conductor o este símbolo por prácticamente esto que ustedes ven aquí, dentro del circuito. O sea, vamos a hacerlo con un circuito aquí de rapidez. Si yo digo, tengo este circuito con esta fuente y esta resistencia. Listo, estas dos. Listo, aquí están conectados junto con esta. Y digo, haga un cortocircuito a la fuente. Hacer un cortocircuito a la fuente es esto. Anular la fuente, ¿verdad? Miren que es el mismo circuito. Y aquí, esto es hacer la fuente un cortocircuito. Esto que ven aquí sombreado. ¿Cierto? Es unir las dos líneas, unir las dos, el positivo con el negativo, ya que estamos en circuito DC. Eso es un cortocircuito. Que esa fracción del circuito la ven es acá. Eso es un cortocircuito. Las fuentes de corriente. ¿Qué le hacemos? ¿Hacemos un qué? La dejamos abierta, es decir, no la incluimos en el... Un circuito abierto, exacto. Si este es el símbolo de fuente de corriente, ¿verdad? Hacerla un circuito abierto es abrirla. O sea, es como si tuviéramos... A ver, ¿dónde es que está? Ah, no, ella no está aquí. Está acá. Abrirlo es dejar, como si esto fuera la fuente, abrirlo es esto. Abrir el circuito y por ahí no va a fluir corriente. Eso es lo que vamos a hacer en todos los ejercicios de teorema de superposición. ¿Y eso para qué? Para que cuando una de las fuentes, ya sea las fuentes de voltajes, las hacemos corto y las otras un cortocircuito, un circuito abierto, perdón, a la final vamos a terminar sumando por independiente todas. Entonces vamos a hacer el ejemplo que nos muestra el libro y ahí sí lo van a poder entender mejor. Vamos a ver acá. Listo, vamos a hacerlo con este. Vamos a tratar de darles hoy un solo tema, superposición, para no recargarlos tanto, para que sigan haciendo ejercicio de malla y nodo y superposición. Ya nos quedan poquitos temas. Tenemos este ejercicio que ven acá. Ya les cargó el PDF. Tenemos este ejercicio que ven acá. Nos dice, aplique teorema de superposición para hallar el voltaje B en el circuito de la figura 4.6. ¿Dónde está el voltaje B? Aquí. Una pregunta, profe, disculpe. Sí, claro. Cuando usted dice, vamos a hacer cortocircuito y para las fuentes de corriente vamos a dejar un circuito abierto, es decir, que yo tengo que diseñar un nuevo circuito para la fuente de tensión y desconectar a la fuente de corriente y en el otro circuito conectar a la fuente de corriente y desconectar a la fuente de tensión, según lo que le Sí, entiendo. sí. Ok, ok. La idea es que vayan redibujando el circuito para que vean cómo va quedando. A medida que, bueno, cómo va quedando, no. Cómo van ustedes mientras desconecta el circuito, cómo quedó. Y ustedes tengan como una visualización de cómo quedó. Si ven aquí, primer caso, y si O ven sea, aquí, vamos, segundo caso. vamos a tener dos resultados. Exacto. Y al final los vamos a sumar. ¿Sí? Ok. Bueno, empecemos con el primer caso. La idea es eso, nos están pidiendo el voltaje en la resistencia de 4 ohmios cuando opera por teorema de superposición, quiere decir que desconectamos una de las dos, la de fuente de voltaje la hacemos un corto y la de fuente de corriente la hacemos un circuito abierto. Supongamos que empezamos con ¿cuál iniciaron aquí? Contribuciones de la fuente de voltaje. Listo, parece que iniciaron 47.A. Sí, la de corriente, iniciaron la de corriente. Hacemos lo siguiente. Nos piden hallar voltaje B. Primero, cuando la fuente de corriente, como es una fuente de corriente, le hacemos un circuito abierto y dejamos encendida la fuente de voltaje. Recuerden que superposición dice que vamos a dejar operando las fuentes de manera individual. Cuando opere una, luego apagamos y encendemos la otra.
Pero recuerden siempre que la de corriente se hace un circuito abierto y las de voltaje se hacen un corto. Entonces empezamos con el primer paso. Vamos a abrir, vamos a dejar operando la fuente de voltaje. Quiere decir, vamos a abrir la fuente de corriente, hacerla un circuito abierto. Listo. Esto quiere decir ya al final. Como puesto que hay dos, entonces vamos a hallar dos voltajes y al final lo vamos a sumar. Esto es lo que vamos a hacer al final. Entonces, primer caso, déjeme ver si el circuito lo tengo. El En ese sí ejercicio. utilizamos ley de Ohm básica, sencillísimo. Puede ser ley de Ohm, puede ser divisor de voltaje, dependiendo de lo que ustedes consideren. Ahora les muestro el circuito, dejen mirar una cosita acá. Si el libro lo tengo, el ejercicio lo tengo ya por acá. Superposición. Ah, no, este es otro. No, este no es. No sé qué tiene que ser. Bueno, hagamos este, no importa. Listo. Vamos a desconectar la fuente de corriente. Este es el circuito equivalente de la fuente de corriente. Cuando queda encendida la fuente de voltaje. Y nos piden hallar B. Ahora, vamos a llamar B1. ¿Por qué? Porque es el primer caso. Cuando opera la fuente de voltaje y abrimos la fuente de corriente. Luego hacemos lo contrario. Hacemos un corto, la fuente de voltaje. Miren el corto ahí. Y dejamos la fuente de corriente encendida. Y a ese vamos a llamarlo B2. ¿Sí? Bueno, empecemos. Teniendo esto aquí, sencillamente, esto es sencillo. ¿Cómo hallamos B1? ¿Quién me dice cómo podemos hallar B1? Eso se suman las resistencias en serie y ley de Ohm. Ley de Ohm, ¿verdad? O directamente hacemos ¿un qué? Divisor de tensión. Divisor de tensión. Aquí el libro lo hace de dos maneras. Hace una malla, si ven la malla ahí, y al final, y ya, y ahí nos da 2 voltios. O miren que con una sola formulita, aplicamos divisor de tensión y ahí lo tenemos. Vamos a mirar malla, ya que estamos en esta cuestión de malla. A mirar qué hizo acá. La aplicación de la LTK o LBK al lazo de esta última figura nos da como resultado, vamos a mirar qué fue lo que nos dio como resultado. Recuerden lo que les enseñé. ¿Quiénes están dentro de la malla? 8 y 4. 8 más 4, 12. ¿En qué malla estoy? En la 1 y 1. 12 y 1. ¿Cierto? Tomamos signos de entrada. Signo de entrada de la fuente, ¿cuál es? Negativo. Ustedes miren acá que 12 y 1 es la sumatoria de las dos resistencias, pertenecen a la malla, menos signo de entrada de la fuente, 6 voltios. Despejamos y 1. Y 1 es igual, 6 pasa a positivo y 12 pasa a dividir. 6 entre 12 nos da una corriente de 0.5 amperios. Esa es otra manera de hallar la corriente. Podemos hallarla por ley de Ohm, sí, 6 entre 12. Lo mismo, por la misma malla, 6 entre 12, pues también nos da 0.5 amperios. Aquí aplicó fue una malla. Luego que tenemos esa corriente I1 de 0.5 amperios, ya que es un circuito en serie, estamos mirando este, ya que es un circuito en serie, esa es la corriente la misma, ese 0.5 amperios multiplicado por 4 es donde yo quiero hallar el voltaje, me da un voltaje de 2 voltios, o aplicando divisor de tensión. B1 es igual a ¿qué? Valor de la fuente de voltaje por la resistencia al cual yo quiero hallarle voltaje sobre la sumativa de la resistencia equivalente si es un circuito en serie. ¿Cuánto me da? 2 voltios. Segundo caso, hacemos el corto, la fuente de voltaje. Recuerden que la fuente de voltaje hacemos un corto y dejamos encendida la fuente de corriente. Pregunta aquí de rapidez. ¿Cómo se encuentran las resistencias de 8 y 4 ohmios conectadas en este circuito, en el segundo? Están en serie, ¿no? No, en serie no están. El hecho de que la de 8 ohmios esté montada acá arriba no quiere decir que está, Ah, están en paralelo, profe. ¿cierto? Están en paralelo. Explico por qué, ya le doy zoom aquí. Explico por qué están en paralelo. Miren acá, extremo de la de 8 con el mismo extremo de la de 4, ¿cierto? Y el otro extremo de la de 8 está conectada con el mismo extremo de la de 4. Si ven que aquí no hay ningún otro elemento. ¿Da lo mismo, profe, colocar la de 8 ohmios aquí conectada? Sí, da lo mismo que ustedes la coloquen ahí y ahí ven mejor el paralelo. Listo, entonces nos piden hallar B2.
para este segundo caso. Tenemos dos resistencias en paralelo con una fuente de corriente de 3 amperios. Ahora opera la fuente de corriente. ¿Qué creen que debemos hallar antes de hallar B2? Ahí lo está diciendo el circuito. La equivalente, ¿no? ¿Debemos hallar qué? La equivalente. Antes de hallar un voltaje en esta resistencia, ¿cierto? ¿Qué debemos tener? Si debemos aplicar la ley de Ohm, ¿qué debemos tener primero para poder hallar un voltaje? ¿Qué variables debemos tener? ¿A qué es igual el voltaje? Ley de Ohm. A intensidad por resistencia. Exacto. ¿Tenemos resistencia? Sí. ¿Tenemos intensidad? No la tenemos. Profe, la de 3 amperios, recuerda que la de 3 amperios cuando llega a este punto se divide. No es la misma corriente que pasa por 4 ohmios. Te toca hallar la corriente que pasa por 4 ohmios y ya aplicamos a lo último ley de Ohm. 4 por I3. Vamos a llamarla I3. Aquí vemos algo, ¿verdad? Aquí vemos nodos. A este nodo, ¿quiénes entran? Entran 3 amperios. ¿Quiénes salen? Sale I2 y sale I3. Así como un paréntesis aquí de leyes de Kirchhoff, la primera ley de Kirchhoff. ¿Cierto? Entonces, ¿nos interesa I2? No, no nos interesa la I2 porque nos están pidiendo es B2 acá abajo, voltaje en la resistencia de 4. Nos interesa hallar es I3. Procedemos a hallar I3 por un divisor que muy poquitos se acuerdan del divisor de corriente. Sí, ya me di cuenta ahí con la ¿Sí? Divisor de corriente para dos resistencias en paralelo nos dice lo siguiente. Presten atención. Valor o el valor de la fuente de corriente, ¿cierto? Voy a hallarle la corriente a 4 ohmios. El divisor de corriente me dice, ese valor de corriente de 3 amperios, que es el de la fuente, multiplíquelo por la resistencia opuesta a 4 ohmios. ¿Cuál es la resistencia opuesta a 4 ohmios? 8. Estamos hallándole la corriente a 4 ohmios, pero el divisor de corriente me dice que si yo voy a hallarle la corriente a la resistencia de 4, tomo el valor de la fuente, miren acá, 3 amperios, por el valor opuesto a la resistencia de 4 ohmios, ¿cuál es? 8 ohmios sobre la sumatoria de las dos. Recuerden que esto es nada más para dos resistencias en paralelo. Yo se los coloqué una vez, creo que ahí en Multisim, las dos maneras. Que si eran más de dos resistencias, entonces ya era la sumatoria del inverso de cada una, ¿cierto? Si fueran tres resistencias, 1 sobre 4 más 1 sobre 8 y más 1 sobre la que conectemos ahí. Y para dos resistencias únicamente era valor de la fuente por la resistencia opuesta a 4 ohmios, en este caso, sobre 4 más 8. Si yo quisiera hallar I2, entonces ¿qué fuera? 3 amperios por ¿quién? ¿Será por 8 o por 4? 4, profe, por 4. 4, ¿cierto? Que es la opuesta a 8 ohmios. Pero en este caso me interesa hallar I3. ¿Para qué, profe? Para poder hallar B2. Si es el objetivo del ejercicio, ¿cierto? Es que hay este voltaje cuando opere la de 6 voltios y luego cuando opere la de 3 amperios. Cuando operó la de 6 voltios, ya hallamos ese voltaje por divisor de voltaje, nos dio 2 voltios. Ahora vamos a hallar cuando vale 3 amperios, pero con este valor que vemos aquí, con este divisor de corriente. Listo, aplicamos divisor de corriente. 8 por 3, 24. 24 entre 12, 2. 2 ¿qué? Estoy hallando corriente, 2 amperios. Por aquí pasan 2 amperios. Ahora necesito B2. ¿Aplico qué? Ley de Ohm. Esto es ley de Ohm. B2 es igual a qué? A I por R. I3, que es la que atraviesa la resistencia de 4 ohmios. Y 4, que es la resistencia. 4 por 2, 8 voltios. Y ya tengo D2. Ahora, al final, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente sumamos. Cuando operó la fuente de voltaje, ¿fue cuánto? 2 voltios. Mírenlo acá. Cuando operó la fuente de corriente, ¿cuánto nos dio ese voltaje? 8 voltios. Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos 2 más 8 es igual a 10 voltios. Pero con una pregunta. ¿Sí?
En caso, ¿existe algún caso en el que nos pueda dar este resultado negativo? Es decir, que de Sí, pronto tengamos que restar. claro, tienen que tener en cuenta el sentido de la corriente. Cuando, sobre todo en el caso de que vayamos a hacer una malla y resulta, supongamos que la polaridad de esta fuente es invertida. Ustedes deben tener en cuenta el sentido de la corriente. ¿Sí? Aun cuando la fuente está invertida, nosotros seguimos tal cual el sentido convencional de la corriente. Sí, O el lo, o lo- sentido, exacto, tomen siempre el sentido horario y tomen en cuenta siempre que la corriente sale del positivo. Entonces, si la fuente estuviera invertida, ¿cierto? Acá fuera en la fuente de voltaje, para el segundo caso. Hacemos el ejemplo, esto no es que la fuente está invertida. Si este 6 voltios fuera menos acá arriba y más acá abajo, quiere decir que la corriente iba a ir inverso a I1, ¿cierto? Al ir inverso a I1, entonces no fuera 2 voltios, sino menos 2 voltios. Al haber menos 2 voltios, entonces menos 2 voltios más 8 voltios serían 6 voltios. Si ven lo que cambia el hecho de que la fuente esté invertida. ¿Ustedes tienen alguna pregunta hasta ahí? Miren este está sencillito también. Y ahí, pues ahí se acaba lo que es el ejercicio. Vamos a ver si lo podemos hacer de rapidez. Será 6 voltios, 8 y 4. Solo lo hacemos vamos a ver aquí. Vamos a hacer este. Pero bueno, lo hacen ustedes allá. Se los voy a simular en Multisim para que de todas maneras vean Multisim y no estén todo el tiempo aquí viendo el libro en PDF. Voy a tratar de hacerles Multisim. Y así se desarrollan todos los ejercicios de superposición. Por ahí hay otros teoremas, pero con el tiempo ya se los voy dando. Ahora en el transcurso del semestre. Vamos a tenerlo ahí. Este es el que me van a hacer ustedes por ahí. Vamos a tomar la fuente de voltaje. Vamos a tomar una fuente de corriente en DC. ¿Con cuántas resistencias hay? 3. Si están viendo lo que estoy haciendo, si se ve multisim allá. Bueno, si les gusta esto, el que esté pendiente de esto, bien, el que no, entonces ya es cuestión del que no le guste esto. Vamos a conectar aquí, vamos a conectar la fuente, vamos a conectar la fuente de voltaje, luego cambiamos los valores. Puede ser que el mouse me está molestando. Y vamos a conectar esta resistencia por acá. Si se les está proyectando multisim allá. Sí, profe. Estos 2 ohmios. ¿De cuánto es la corriente? De 8 amperios la fuente. ¿Y de cuánto es el voltaje? De 20 voltios. ¿De cuánto es la resistencia? 5. ¿Y de cuánto es la otra? De 3. Listo, nos están pidiendo el voltaje. Bueno, este software siempre nos pide un punto de referencia, un nodo de referencia, ¿cierto? Para poder simular nodo a tierra. Y luego, eso yo se los enseño en aplicaciones, cómo medimos voltaje en un circuito. Vamos a tratar siempre de medirlo tal cual, positivo arriba, en este caso, y negativo el de acá. Listo. ¿Cuánto me tiene que medir ese voltaje? Vamos a ver. 12 voltios. ¿Sí lo ven? 12 voltios. Miren el resultado, ya se los mando por allá. El resultado del libro me muestra. Voy a tratar de colocárselos aquí.
¿Sí lo ven? 12 voltios. ¿Cuánto me dan el simulador? 12 voltios. Están las dos, profe, y las dos fuentes encendidas. Sí, porque ya aquí superposición lo que me hace es que abre esta fuente, ¿verdad? Hayan un voltaje, luego cortocircuitean esta fuente, hayan el otro voltaje y luego lo suman. Y la suma es 12 voltios. Me van a hacer ese. Sí, está sencillo. Y me van a hacer unos que yo voy a ir a colocarles ahí. A ver si por aquí hay otro. Con fuentes dependientes, ¿qué sucede con fuentes dependientes? Con fuentes dependientes, cuando hay fuentes dependientes, si se dan cuenta, quiero que me analicen este ejemplo, lo estudian, lo miran. Ejemplo 4.4, o sea, luego del que hicimos ahorita, luego del que expliqué ahorita en ejemplo, me van a hacer este y me van a analizar este. Este no es para entregar, el otro de pronto ténganlo ahí. Este me lo van a analizar. ¿Qué sucede? Que cuando existe una fuente de agua, ustedes no están viendo. Ninguno está pendiente de lo que estoy mostrando en el libro. Estoy viendo el ejercicio, profe. Sí, Estoy sí, yo copiando. estaba señalando, era acá. Acá. Listo. Ya cargó, ¿es cierto? Bueno, este fue el que hicimos. Me van a hacer este, que es el que acabamos de simular ahorita ahí en Multisim. No se ve, Y profe. Ahora sí. ya ahora sí. Este, vuelvo y repito. Este fue el que expliqué ahorita. Me van a hacer este fue el que acabo de simular ahorita ahí en Multisim. Rapidez. Que nos midió 12 voltios. Bueno, ustedes van a hacer el procedimiento de eso. Lo mismo, van a hallar 2 voltajes y al final los van a sumar. Lo mismo que hicimos en el otro. Y me van a analizar este. Necesito que se estudien este. De pronto haga yo preguntas sobre esto. Que alguien me explique la malla 3 y ahí me la pueden explicar. Entonces, ¿en qué consiste? Que cuando existe una fuente dependiente, este valor de fuente, si se dan cuenta, nunca se desconecta. Miren el primer caso, ¿cierto? Cuando hacemos el corto, la fuente de voltaje, y dejamos operando la fuente de corriente. Miren el segundo caso, cuando abrimos la fuente de corriente y dejamos operando la fuente de voltaje. En ninguno de los dos casos, la fuente dependiente se desconectó. Deben tener en cuenta de que cuando existe una fuente dependiente, no se puede desconectar, sea de corriente o sea de voltaje. ¿Esta de qué tipo de fuente es? Controlada por qué. Controlada por corriente. Pero es una fuente de qué? Una fuente dependiente de tensión controlada por corriente. Controlada por corriente. Sí. Entonces, si se dan cuenta, la fuente dependiente nunca se desconecta. Deben siempre tenerla en cuenta. Entonces, me van a analizar este ejemplo y me van a hacer este. Este me lo van a hacer junto con otros que yo vaya a colocar ahí de malla. Como unos 3 de superposición más este 4 y 2 de malla, 5. Y ahí tienen, no los voy a cargar con tantos ejercicios como hacía el semestre pasado. Yo les colocaba 15, 20, hasta 27 en una semana y andaban apurados. Entonces, con 5 ejercicios están bien que los tengan ahí. Entonces, los demás de superposición se los doy, se los entrego de pronto mañana, se los paso por ahí y les digo cuáles son. Miren este de superposición también, en una fuente dependiente, quiere decir que cuando esta fuente le hagamos un corto, esta se queda operando. Cuando esta fuente le hagamos un circuito abierto, esta sigue operando. Este creo que es más por nodo. Cuando vayan haciendo el desconecto, el cortocircuito aquí y el circuito abierto, esta se va más por nodo. Si ven dónde está el objetivo del ejercicio, hallar Bx, o sea, hallar el voltaje de nodo aquí en este punto. Esta se va más por nodo. Esa está buena, yo miro a ver si se las coloco ahí. Listo, no los quiero cargar todavía con más porque necesito llegar, necesito necesito que hagan ejercicios de nodo, de malla y de superposición. Entonces les voy a dejar otros ejercicios, a ver si de pronto los recojo la semana que viene. Los dos los voy a dejar con más tiempo y ya tendríamos 2 notas. Pero puede que recoja los ejercicios como taller o hagamos un cuisecito el jueves.
porque este grupo no lo veo bien para circuitos. Entonces, no quiero el otro semestre, profesor, pero es que no entendí leyes de Kirchhoff en cuando usted dio introducción a los circuitos. Entonces, cada quien debe de estudiar. Entonces, les había dicho que iba a hacer 2 quizzes, pero miren que los estoy ayudando haciendo el taller en pareja. Entonces, después se me fresquean y no quieren después entregar nada y cuando llene la sumativa otra vez les va mal. Entonces, después se me va a quedar más de la mitad repitiendo otra vez introducción. Entonces, voy a dejarles unos ejercicios de qué? De nodo, de malla y de transformación de fuente. Unos 5 por ahí entre los 3, o 6, 2, 2 y 2. 2 de nodo, 2 de malla y 2 de superposición. Y los tienen ahí, los hacen, los entregan. ¿Cómo es? Los hacen, los tienen en Word. Cada uno. El mismo jueves digo, bueno, listo. Esto es lo que va a haber este jueves. Miro a ver si yo hago un quiz o les digo el mismo jueves. Suban, tienen media hora o tienen 35 minutos y me suben lo que entregaron. Individual, profe, como quieran. Como quieran, no, individual. Entonces, ahí mira, vamos a ver. Pueden hacerlo, ustedes pueden hacerlo en grupo, pero la entrega va a ser individual. Entonces, de pronto sea un taller, de pronto sea un quiz y es la segunda nota. Entonces, si se los pido el mismo jueves, no es que el jueves lo va a pasar. Miércoles el profesor pidió los ejercicios, tengo que pasarlos el jueves. Y nada más dio media hora. No, téngalo listo. Si por eso les voy a dar nada más 6 ejercicios para 8 días. Y ya los tienen ahí, nada más los suben y ya no, y no hacemos quiz este corte. Ya los preparo para. Y el mismo jueves explicamos este tema. ¿Les parece entonces? Quedamos así. ¿Sí? Bueno, pues, Bueno, entonces espérense, no se vayan a salir todavía. ¿Cuántos hay conectados aquí? 2. ¿Dónde profe, está el una resto? pregunta para saber si hice bien el ejercicio este. En el que colocó en multisim, el de la fuente de corriente y y la de voltaje de 20 voltios, yo separé los circuitos para las fuentes de corriente, ¿ya? Y sumé ¿El las de ahorita? resistencias que están, sí, el de ahorita que colocó en multisim, en el que colocó, en el que está la resistencia de 3 ohmios en serie con la de 2, ¿ya? Dividí las corrientes porque son iguales de ambos lados, 5 y 5, ¿ya? Es decir, que se distribuyen entre 4 amperios y 4 amperios, y me dio lo mismo, 12 voltios, ¿ya? Ah, bueno, perfecto. Este que estoy mostrando. Sí, señor, ya lo hice. Ah, listo. Cuando operó y luego hiciste un corto y abriste este. Correcto, sí. Ya después Ah, dale, dejé perfecto. solamente la Tenlo ahí fuente de y después corriente. lo pido. Ok, En el taller que les voy a pedir el jueves, prácticamente les estoy diciendo que voy a recoger los ejercicios. Así que pónganse a hacer eso lo que les voy a hacer. Lo que les voy a pedir. Dos de nodo, 2 de malla y 2 de superposición para entregar el jueves. Yo lo voy a dejar el día de mañana, lo armo, los escojo bien cuáles son los ejercicios y ustedes me los entregan el día jueves individual. ¿Por dónde? Por Teams. Entonces quedamos así para que el día jueves ustedes me lo entregan, seguimos con transformación de fuente, teorema de Thevenin y Norton, y ahí terminamos segundo corte. Entonces quedamos así, chicos. ok, pero que la vaya bien. Dale, pilas con los que no están asistiendo, si no llamo lista. Quedamos así, hablamos. Hablamos el otro jueves. Estén pendientes que voy a dejar los ejercicios mañana. Mañana viernes. Listo, pero.